Vamos al lío. Imaginen esto. Un diciembre helado en Montreal. La doctora Temperance Brennan, que es una antropóloga forense de primera, llega a la ciudad para lo que se supone que es un caso judicial de rutina. Algo sencillo. Pero claro, su plan de quedarse tranquilita repasando notas pues se va al traste. ¿Por qué? Porque un descubrimiento absolutamente escalofriante en una pizzería la va a arrastrar de cabeza a un misterio que lleva décadas, literalmente, oculto bajo tierra. Y así, sin más, es como empieza todo. La historia nos mete de lleno en el peligro, sin tiempo para presentaciones ni nada. La doctora Brennan ya está ahí, en medio de la acción, con el eco de un disparo resonando en un sitio cerrado, oscuro. La amenaza es real y es para allá. Y el epicentro de todo esto es un sótano. Sí, el sótano húmedo y lleno de ratas de una pizzería de barrio. Ahí es donde desentierran los esqueletos de 3 mujeres jóvenes. Y claro, con ellos aparecen un montón de preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían ahí? ¿Cómo llegaron a ese sótano? Pues la única persona que puede hacer hablar a esos huesos es ella. Claro, la doctora Brennan. Es que es súper meticulosa, implacable y se fía solo de lo que dice la ciencia. Su cabezonería para encontrar la verdad es su mejor arma, aunque, claro, eso la mete en más de un lío con la gente que prefiere las respuestas fáciles y rápidas. Y hablando de respuestas fáciles, aquí tenemos a su principal obstáculo. Él es el inspector Luke Claudel, un detective de homicidios, digamos, de la vieja escuela. Es impaciente y, sobre todo, no se fía ni un pelo de los métodos científicos de Tempe. Para él, las cosas son blanco o negro, o al menos eso es lo que él se cree. Y claro, el primer gran choque de trenes no tarda en llegar. Y va a definir todo el caso, de verdad. Se trata de un desacuerdo que parece técnico, pero que es fundamental. ¿De cuándo son esos huesos? Y ojo, que no es una discusión sin más, ¿eh? La diferencia podría ser entre archivar el caso como algo histórico o tener a un asesino en serie suelto por ahí. El enfrentamiento es brutal. Vamos, por un lado, Claudel se agarra a unos botones del siglo XIX que encontraron por allí y ya quiere cerrar el caso. ¡Hala! Un hallazgo histórico y a otra cosa. Pero Brennan, analizando los huesos, ve algo mucho más oscuro. Ve la prueba, la evidencia científica, de que no son huesos antiguos. Son 3 asesinatos, y son recientes. Porque al final no estamos hablando de un debate científico en un laboratorio, no. Estamos hablando de 3 vidas. 3 vidas que se cortaron de golpe. 3 historias que alguien tiene que contar. Y Brennan, en ese momento, se convierte en la única voz que les queda a esas chicas. Pero claro, justo cuando parece que la investigación no va a ninguna parte, que están en un callejón sin salida, ¡zas! Un giro de guión lo cambia absolutamente todo. El caso deja de ser un simple asesinato para convertirse en algo que huele a conspiración, y todo por una simple y muy misteriosa llamada de teléfono. De repente, Tempe recibe una llamada. Es la voz de una mujer mayor, y lo que le susurra al otro lado del teléfono pone los pelos de punta. Dice que conoce el oscuro pasado de ese edificio, el de la pizzería, un pasado que según ella podría explicarlo absolutamente todo. La pregunta, claro, es inevitable. Pero, ¿quién es esa mujer? ¿Y por qué decide hablar justo ahora, después de tantísimos años de silencio? ¿Qué la empuja a arriesgarse así? Pues la respuesta llega de la peor forma posible, de la más trágica. La mujer se llamaba Louise Parent, y apenas 4 días después de llamar a Tempe, la encuentran muerta en su cama. Así de claro. La amenaza no era una broma, es real, está pasando ahora, y es letal. Esto ya no es una simple investigación. Ahora es una carrera contrarreloj, de vida o muerte. Porque está claro que el secreto que guardaba Louise Parent no solo era la clave para el misterio de los huesos. Era tan peligroso que alguien ha matado para que no saliera a la luz. Y podría volver a hacerlo. Así que, con esta nueva información, con esta nueva muerte, el foco de la investigación se cierra sobre el propio edificio. Brennan sabe que tiene que encontrar la conexión entre los asesinatos y la gente que pasó por esa pizzería en el pasado. Hay que tirar de ese hilo para estrechar el cerco. Y al empezar a tirar del hilo del historial del local, la cosa se pone turbia. Resulta que antes de ser una pizzería, el dueño era un mafioso bastante conocido, un tal Nicolò en Navajas Cataneo. Y después de él lo alquiló un tipo llamado S. Menard, que montó una casa de empeños. Poco a poco las piezas del puzzle, del pasado y del presente, empiezan a encajar. Y con todas estas piezas sobre la mesa, llegamos al acto final. Todas las pistas, todas las sospechas, todo apunta a un único lugar. Un sitio donde la verdad resulta ser mucho, pero mucho más terrorífica de lo que nadie, ni siquiera Brennan, se podría haber imaginado. Porque el horror no era solo cosa del pasado, no estaba solo en esos huesos enterrados. No, cuando por fin llegan a la casa del sospechoso, se encuentran con lo impensable. Hay más víctimas. Y lo peor de todo, están vivas. Imagínense el shock.
Han estado viviendo un auténtico infierno durante años, sometidas a una tortura sistemática, constante. La investigación, que había empezado con 3 esqueletos en un sótano, acaba de destapar una pesadilla que todavía estaba ocurriendo. Ahora mismo. Pero justo cuando parece que el caso no puede ser más retorcido, la verdad da otro giro de 180 grados. La dinámica dentro de esa casa era mucho más compleja de lo que parecía. Y una de las supuestas cautivas, Annike Pommerloh, dice algo que lo cambia todo. Unas palabras que demuestran que el mal tiene muchas caras y que a veces la línea entre víctima y verdugo es aterradoramente fina. Y como no podía ser de otra manera, el enfrentamiento final es caótico, violento. Todo culmina con la casa entera ardiendo, convertida en un auténtico infierno de fuego. Y ahí, en medio de las llamas, quedan atrapadas Tempe y otra de las víctimas, mientras la verdad parece más escurridiza y peligrosa que nunca. Y la pregunta final, claro, lo resume todo. Con la casa ardiendo, con un misterio que se ha vuelto todavía más complejo y oscuro, la lucha de Temperance Brennan por encontrar la verdad se ha convertido de repente en una lucha desesperada por sobrevivir. ¿Conseguirá salir de allí? ¿Evitará que el pasado se cobre aún más víctimas? Pues para descubrirlo hay que llegar hasta el final de la historia.